amigas y amigos de Sinvergüenza? Yo soy Shoshana Turquía y hoy sí, manteles largos me quedan cortos. Voy a tener la delicia de platicar con Raquel Askenazi Harari y Julia Badin, abuelita y nieta, que están juntas en un proyecto maravilloso que reúne tradiciones, pasiones y lo que más nos gusta a las glotonas, el buen comer y el buen vivir. ¿Cómo están Raquel y Julie? Bienvenidas. Hola, muy bien. Hola, bien, gracias. Pues voy a empezar con la señora Raquel Askenazi, si te parece bien, Julie. Raquel, cuéntanos un poquito cómo empiezas a entrar al mundo de la gastronomía y al mundo del buen saber y del buen vivir, porque miren qué joya de libro nos presenta Raquel Askenazi. Y Raquel me cuenta, fuera del aire, que durante años estuvo coleccionando las recetas que vienen, no en uno, sino en dos librotes. Uno de comida salada y uno de comida dulce, deliciosos. Les prometo que toda la pandemia ha sido más leve en esta casa gracias a las recetas que vienen aquí. Y por eso decidí platicar con Raquel. Raquel, ¿cómo entras al mundo de la gastronomía? La verdad fue sin intención. Fue cuando tenía a mis hijos que ya iban a la escuela y decidí entrar a tomar la carrera de guía Montessori. Entonces, para que pudiera funcionar aquí la casa, escribía los menús y las recetas para el uso de nuestra casa, de la familia, y tenía una persona que nos ayudaba en la cocina. Entonces, así durante los 2 años, 3 fueron, estuve escribiendo menús, recetas para facilitarme la vida, ¿no? Y poder irme a estudiar. Entonces, cuando de repente vi, ya tenía un buen de recetas, de menús, y así salió, sin intención. ¿Estas recetas de dónde vienen? Bueno, estas es muy importante, vienen de la tradición de culinaria de nuestras, primero, pues de todo lo que traemos para atrás, ¿no? Nuestros antecedentes de nuestros abuelos, de la comida que se comía en Siria, y después, pues ya sabes que sigue la tradición, y tuve la fortuna de que mi mamá nos cocinaba delicioso, y ella fue la que me fue transmitiendo toda su conocimiento, su tradición culinaria de todo lo que ella hacía. Le preguntaba, ella me aconsejaba cómo hacerlo, cómo las medidas, aunque la gente, como la generación de mi mamá, no acostumbraban medir como nosotros medimos ahora, ¿no? Con las tacitas y las cucharas. No, ellas eran de un puñito y un chorrito, y les quedaba delicioso porque lo probaban, ¿no? Inclusive tengo una anécdota. Mi mamá, cuando estuvimos haciendo el libro, ella me supervisaba, ¿no? Yo le decía, ven, ayúdame. Y cuando me veía las medidas, decía, no, es que yo no sé cuáles son esas medidas. Y le enseñaba la tacita y la cuchara. No, yo no conozco eso. A mí Un puñito no. es un puñito. Exacto, un puño, y lo pruebas. Y yo le explicaba, le decía, no, bueno, lo que pasa es que para que se pueda hacer una receta, pues tiene que haber una guía, ¿no? Pero sí, nos divertíamos mucho cuando trabajamos juntas. Cuéntame una cosa, Raquel. ¿Quién llega de Siria a México? ¿Tus abuelos, tus padres? ¿Quiénes son los que llegan? Mira, mis abuelos, el abuelo paterno, no, nunca llegó. La abuela paterna llegó a México. Y por el lado de mi mamá, también su papá vivió, sus papás son de Siria. A ellos
sí los conocí más que a mi abuela materna. Y ya mi mamá nació aquí. Ella no nació en Siria, mi mamá nació en México. O sea, Mi papá también nació en Siria, mi papá viene de Siria. tu familia pertenece a las primeras migraciones judías sirias a lo que es el México moderno. Exactamente. ¿Y cómo es que tú naciste en Durango? ¿Qué hacen hasta allá? Sí, ¿verdad? Pues no sé, nuestros padres cuando llegaron aquí a México seguían al hermano mayor o al amigo. En el caso de mi papá, su hermano mayor lo aconsejó. Él vivió en Durango un tiempo y por eso se fueron para allá. Y habían pocas familias viviendo allá. No había comida kosher en Durango. Cuéntanos qué Se es la las comida arreglaban. kosher para los que no sepan. La comida kosher es la tradición judía, no la tradición, sino la halajá, ¿no? Es como una regla para que todo lo que comamos tenga lo que se llama shejitá, que hacen el corte de los animales en una forma en la que no hacen sufrir al animal, tienen una manera especial. Y ellos se llaman shohet. Entonces, cuando supuestamente comes esa carne, es una carne ya supervisada, con diferentes formas, empezando por la forma en que matan al animal, y después tienen otras maneras de ver que todo esté sano y en buenas condiciones. Es esta supervisión donde se revisa que las leyes del judaísmo Son unas se leyes de cumplan, kashrut. pero lo increíble de esto es que tanto las leyes, digamos, religiosas, espirituales, como la calidad de los alimentos se mantiene a lo largo de toda la cadena productiva, y eso es una belleza. Sí. Entonces no había belleza. ni siquiera comida kasher. ¿Y cuándo llega tu familia de Durango a la Ciudad de México? Ellos, cuando yo tenía 6 años, que fue en el año 54, yo fui la que en ese momento era la más chica. Tengo 3 hermanos mayores y decidieron ya venirse aquí, emigrar. ¿Y de aquí se han movido a algún otro lado o ya se quedaron No, en la aquí Ciudad nos de quedamos, México? aquí nos quedamos. Y casualmente, de las pocas familias que había en Durango, era la familia de mi esposo, también vive allá. Entonces, mi esposo también es de Durango, y se supone que nuestros padres decidieron venirse a México cuando ya llegaron sus hijos a tener una edad como ya para empezar a ver con quién van a casarse. Dijeron, nos tenemos que ir porque aquí es muy pequeña, ¿no? La sociedad, la comunidad, que era poquita. Y aquí en este caso, pues es algo chistoso porque se vinieron para acá y al final mi esposo y yo, que éramos de Durango, acabamos casados, y luego tengo un hermano que también está casado con la hermana de mi esposo. O sea, todo quedó dentro Todo del quedó mismo pueblo. entre familia. Nos trajimos O sea de que Durango a la Ciudad de México, pero no nos salimos de la colonia. se podían haber quedado allá igual. Sí, pero fueron unos tiempos en los que vivían muy bien, por lo que me platicaba mi mamá, tranquilos. Era una vida que llevaban, pero bueno, mucha lucha, porque ellos vinieron, mi papá desde que era un niño, llegó sin saber el idioma, con lo que le pudieron ayudar aquí, les ayudaban a empezar a los jovencitos que llegaban. Y fue mucha lucha, mucho trabajo, pero nos transmitieron muchos valores bonitos, nuestra tradición.
Y hay un valor ahí que cruza generacionalmente, que es el valor de la música. Y por eso el libro se llama Rapsodia de Sabores. Exactamente. Y aquí quiero preguntarle a Julie, ¿cómo ha sido este vínculo transgeneracional, tanto de cocina como de música? ¿Cómo te conectas tú, Julie, siendo esta nueva generación, de este linaje que viene desde Siria, después a Durango, después a la Ciudad de México? ¿Cómo llegas a ti, a una mujer mexicana, chilanga, contemporánea? ¿Cómo te acompañas con estos dos hilos conductores? Bueno, pues a mí la música me ha gustado desde siempre, desde chiquita. De hecho, mi abuelita y mi abuelito me encaminaron mucho a ese camino, como que siempre me ponían música clásica y me llevan a ver ballets y conciertos, y como que de ahí empecé a adquirir mi gusto por la música. Y pues ya yo me mantuve. A ver, aquí voy a hacer Fui una cambiando pregunta. y fui madurando diferentes gustos musicales, hasta que me volví una persona que le gustaba de todo tipo de música. Ok. Además, Esa era mi esperanza, que le gusta, que algún día le va a llegar a regresar todo lo que le aprendió de chiquita, porque bueno, obvio, cuando es adolescente le tuvo que haber gustado el rock y todo, ¿no? Pero un día le va a regresar el amor por la música clásica. También me gusta. Sí. a ver, aquí tenemos una conversación transgeneracional bien interesante. ¿Cómo entras tú al gusto de la música clásica, Raquel? Mi papá era un hombre que amaba la música. De ahí él nos transmitió mucho, siempre escuchaba, obvio, su música era la música, le gustaba mucho la música árabe, básicamente, y tenía toda la colección de todos los cantantes y disfrutaba muchísimo. Él cuando tuvo oportunidad de viajar, viajó a Turquía, fueron sus últimos años y le volvía loco ir ahí por la música. La música es muy parecida a la árabe, las belly dancers, y grababa, se iba a los centros nocturnos y disfrutaba muchísimo. Y desde chicos en mi casa todo el tiempo era música, música. Y ya después mis hermanos, yo era la más chica, tengo hermanos un poco mayores, un hermano me lleva 6 años, otro 8, otro 4. Y bueno, mis hermanos, los mayores, empezaron a tomar gusto por la música clásica. Y yo me acuerdo desde antes de casarme, de soltera, ya me empezó a entrar, a gustar muchísimo la música clásica y inclusive la ópera, pero no tan fuerte. La ópera es como no tan... Todo el mundo dice, a mí me gusta todo, pero menos la ópera. La ópera no sé, pero es rechazada, ¿no? Un poco. Ya una vez que empiezas a conocer, te enamoras de ese género, porque la ópera como que embona, ¿cómo se dice?, todos los géneros. En una ópera puedes tener lo que es la escenografía, el vestuario, los cantantes, las voces, lo que dicen, es una poesía muchas veces, los diálogos, y te enamoras de ella, porque sí engloba mucho todo lo que puede ser. A veces hay ballets dentro de la ópera. Los temas son casi siempre dramas trágicos, pero te llegan al corazón. Es muy bonito. Entonces mucha gente que me dice, yo no me entra, no puedo, no me gusta. Digo, bueno, hazme un favor, te voy a dar algo para que empieces, escúchalo, y si no te gusta, me dices. Entonces ponen, les ofrezco que escuchen
lo que se llama ópera sin palabras. Entonces es la pura música sin la voz. Porque muchas veces a la gente le causa, no sé, no le gusta mucho, dice que son gritos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a escuchar esa música que es sublime, ya le empieza a encontrar el gusto la gente a la ópera. Cuéntanos una anécdota de cuando llevabas a Julie chiquita a la sala de conciertos, porque pues es fácil que tu abuela te lleve al parque de diversiones, al jardín, ¿no? Incluso a la cocina, pero ¿cómo es llevar a una niña pequeña a este tipo de expresiones culturales? ¿Cómo era? Cuéntame una anécdota. La verdad, ella lo disfrutaba, siempre lo disfrutó mucho. Cuando llegó a la adolescencia, bueno, ya cambió de género totalmente, ¿no? Pero me acuerdo una vez que habíamos ido a ver a un pianista, ay, se me fue el nombre, un pianista excelente en Boston, y entramos a que nos diera su autógrafo. Murray Peraya, inclusive judío. Y no sé si tú te acuerdas de que entramos a Sí. que nos dé su autógrafo. Sí, yo tomaba clases de piano en esa época y mi maestro era fanático de ese pianista, entonces le llevé el autógrafo al maestro. ¿Y ahora en qué géneros musicales estás tú, Julie? En todos, de verdad. Tú pones mi música aleatoria y sale ranchero, sale clásico, sale ópera, sale rock, sale heavy metal, sale pop, salen baladas. ¿Y cocinan juntas, ustedes dos? No, nunca lo hemos hecho. Pero no, un día sí me enseñaron a hacer quipes y tamales y calabacitas rellenas. Sí. ¿Cuál es la dificultad de cocinar junto a tu abuela, Julie? No sé, como que no hemos encontrado el espacio, el tiempo. Sí, es cierto. ¿Es un anhelo que tienes, Raquel, o prefieres ir a la sala de conciertos con Julie y cocinar con alguien más dócil? Prefiero. Además de presentar Rapsodia, que son un montononal de recetas, en mi casa no se han acabado de cocinar todas, y eso que ya llevamos 2 años de pandemia, son muchísimas opciones, muchísimas. También tiene una función social este recetario, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, porque la filantropía es otro hilo conductor en tu familia, Raquel. Bueno, eso, la verdad, tuve la oportunidad por el apoyo de mi esposo que logramos hacer ese sueño hecho realidad, de poder, además de que la gente tuviera el libro y le sirviera tanto como a mí en mi casa, porque bueno, yo pienso, a veces pienso, por eso les gustó a la gente, porque fue algo auténtico, que cumplió una necesidad real, ¿no? De mi familia, y así como yo, bueno, pues así me imagino que por eso cumple la necesidad de tener una guía con suficientes recetas, con los menús, porque luego muchas veces dices, ya no puedo pensar qué más hago, ¿no? Y ahí te da las ideas que vas a hacer. No, una de las cosas que a mí me gusta mucho de ese libro es que no está como amarrado a algo. Hay una receta básica, y en esa receta básica te ofrece las variaciones, y las variaciones te dan una amplitud, porque dices, bueno, a mí no me gusta un ingrediente o no me gusta que la receta básica es de pollo, pero yo la quiero hacer de pescado, y te da la opción de tener un poquito ya tu mente más libre y más abierta para decir, puedo sustituir, y ahí tiene a mí se me hace eso algo muy, como de mucho valor, que puedes sustituir una receta por otra. Tiene otra ventaja, que puedes, por ejemplo,
en nuestra forma de comer kosher no se puede mezclar la carne con la leche. Entonces hay muchas limitaciones de postres, porque en general los postres son lácteos, son con mantequilla, con leche. Y aquí te da la idea de cómo hacer que puedas sustituir un postre que es lácteo y convertirlo en parve o no lácteo. Eso es algo Y eso muy también bonito. ayuda a todos los que no comen lactosa, a todas Ándale, las exactamente. alimenticias, es decir, Sí, algo que sale de una regla religiosa, me parece que se puede traducir a estas modificaciones alimentarias, ¿no? También he encontrado muchas recetas vegetarianas, he encontrado recetas sin azúcares, sin harinas, me parece que es de una riqueza excepcional. y eso también un poquito porque como fue real la necesidad de hacer lo de no lácteo por la parte religiosa, pero por, como dices, hay gente que es intolerante a la lactosa. Y así lo mismo, por ejemplo, tengo un hijo que es vegetariano, entonces también por eso tuve que pensar, bueno, ya está este guisado, pero a ver cómo le hacemos para que se haga el mismo guisado, solamente eliminándole la carne, ¿no? Y luego, por ejemplo, mi mamá era intolerante al gluten. Y igual tuve oportunidad de ver cómo podíamos hacerle a mi mamá algunos platillos sustituyendo la harina por harina de maíz, que eso sí podía tomar, o quitándole el gluten, ¿no? Quitándole luego, la Qué parte. maravilla. En Rapsodia de Sabores podemos encontrar realmente opciones para toda la familia. Yo tenía una querida amiga que siempre me decía, Shosh, si a tus hijos quieres ver, dales de comer. Ándale, exactamente, exactamente. Es un dicho muy sabio, porque así reúnes a tu familia, realmente se reúne alrededor de la mesa. Julie, ¿tú qué? ¿Le cocinas, no cocinas? No, sí, cocino. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Me gusta cocinar mucho más postres, pero también me gusta la parte salada y me gusta también como que innovar en, en recetas. Por ejemplo, no sé, se me ocurrió el otro día, se puso mucho de moda la tinga de Jamaica. Entonces, tenía mucha tinga de Jamaica en mi casa y había pescado. Hice pescado asado con tinga de Jamaica y quedó muy rico. También me dio mucho del libro de Rapsodia. O sea, las une la pasión por cocinar, pero no hacerlo juntas. Es que mira, te voy a ser muy sincera. Honestamente, yo, como te dije desde el principio, que esto fue como un poquito por casualidad o por accidente, sin intención. Nunca tuve la intención de hacer un libro. Así salió y fue por necesidades reales, que yo creo que eso tiene valor, ¿no? Por eso, cuando alguien hace algo real, yo creo que tiene el valor de que es auténtico, ¿no? Y entonces, bueno, en ese caso yo lo primero que hacía era pedirle el apoyo a la persona que me ayudaba en la cocina, ¿no? Y luego ya le tomé mucho, mucho gusto a cocinar cuando hicimos el libro, porque todas las recetas, cada una de ellas tiene su fotografía, y eso ayuda mucho porque no es lo mismo que a veces la gente no sabe el nombre de la receta, no le sugiere tanto, ¿no? Y en cambio ya ves la foto y ya te dice todo. Y ahí sí me metí muchísimo a cocinar y le encontré mucho, mucho gusto y también mucho similitud a lo que es la música, como que cocinar lo puedes comparar con hacer música porque es como texturas, colores, sabores, mezclar, y es como un placer, ¿no? El placer que también te da la música, también te lo da la comida. Haces una buena química con los ingredientes y todo lo que es
te haces amiga de la cocina, como que es tu laboratorio, ¿no? Me gusta pensar en términos de laboratorio y de experimentación. Es como más divertido también, hay una parte más lúdica. Si me permiten, Raquel y Julie, quiero pasar a otro tema que también es importante, ¿no? Hablaba yo de la filantropía como un hilo conductor y quiero reconocer también el gran trabajo que han hecho tanto tu marido Salvador como tú en el Centro de Investigación Camina. Cuéntanos un poco de dónde sale este centro de investigación, por qué surge, por qué deciden mantenerlo activo. Eso está importante que te diga. Yo, como te dije, entré a tomar la carrera de Montessori y me apasionaba mucho todo lo que era la filosofía, esa parte, estaba yo muy involucrada, me gustaba muchísimo todo el tema y estaba muy apasionada con esa eh, filosofía de Montessori y con el trabajo. Y cuando estaba en el momento más como involucrada en Montessori, mi hijo, el mayor, tenía 17 años y tuvo un accidente automovilístico que le lesionó la médula espinal y se quedó paralizado. Entonces, en ese momento me cambió completamente de un instante a otro mi vida. Dejé todo, porque nos tuvimos que entregar fue algo muy fuerte, es un cambio brutal también para él, de repente, de ser un joven que era alto, fuerte, sano, y de un momento a otro se quedó paralizado. Entonces, para mí fue en esta casa cayó como la bomba, ¿no? Fue muy fuerte, muy duro, muy duro. Y ya, en ese momento como que dejé todo lo de Montessori y nos dedicamos primero, aquí en México estuvo en el hospital muy mediocremente tratado, porque en esta época tampoco sabían muy bien atender a los lesionados medulares. Tuvimos que irnos buscamos una manera, pensábamos que nos iban a ofrecer un lugar donde le pudieran hacer una cirugía mágica y lo hicieran volver a caminar, pero no fue así. Pero de todas maneras sí fue muy importante haber ido a Rochester, nos fuimos, tuvimos la oportunidad y ahí pues desgraciadamente no fue como yo había pensado que le iban a hacer una cirugía mágica, sino que lo que pasó fue que le hicieron rehabilitación, nos ayudaron bastante a él a poder ser independiente y ya después estuvimos en otro lugar que también lo ayudaron a usar una bicicleta para que pudiera tener movimiento en sus piernas y no se le atrofiaran. Y entonces ya fue un cambio total de vida y en ese momento conocimos un lugar donde ofrecían trabajar para la cura de la parálisis. Y para nosotros fue algo así como que creo que estoy soñando, porque como que la cura, sí, durante todo el tiempo que estuvimos en Rochester nos decían que no iba a haber nunca, jamás, nada que pudiera ayudarle a Elías, que no se regeneraba las neuronas el sistema nervioso central, que es la médula espinal. Y cuando empezamos a oír que sí había un doctor que estaba trabajando para reconectar, se dieron cuenta, empezó a decirse mucho que sí podía existir una forma de reconectar los nervios que se dañaron. Y conocimos un proyecto en Miami que se llama
Proyecto Miami para curar la parálisis. Y de ahí nos emocionamos, nos inspiramos y creamos aquí en México algo similar, porque también coincidió que conocimos a un doctor aquí en México que tenía también esa esperanza y esa forma de trabajar. Y logramos, con mucho trabajo, hacer una fundación que se llama Proyecto Camina para curar la parálisis, donde están trabajando para poder encontrar la forma de reconectar esas neuronas que se dañaron, ¿no? Desgraciadamente ya pasaron muchos años. Yo me acuerdo que decían que en 5 años ya iba a tener algo la ciencia. Pasaron más años y bueno, ahorita finalmente ya pasaron bastantes años, ya 34 años. Y en el mundo están investigando, están trabajando. De repente escuchamos buenas noticias que hay por ahí en algún lugar en Suiza, en Europa, o habíamos oído en Asia, en Japón, pero finalmente así en concreto no ha habido grandes avances, porque es un reto muy fuerte en ese sentido. Entonces, por eso es que cambió todo lo que fue mi primera parte, ¿no? De lo que era, lo que me gustaba, ¿no? La parte de Montessori, de la educación. Y ya ahorita, pues, estamos con fe, esperando que ojalá algún día puedan llegar a ayudar a la gente que está lesionada medular. ¿El proyecto Camina en México sigue funcionando? Sigue funcionando y la verdad es que cada vez es más difícil porque al principio pudimos hacer muchos eventos, hacíamos eventos, hacíamos unos conciertos que se hicieron muy famosos del proyecto Camina y todo el mundo compraba boletos con los artistas de México que estaban en ese momento, Juan Gabriel, Mijares, Yuri, Gloria Trevi, ¿quién más? O sea, y sí eran famosos nuestros conciertos, les gustaban mucho porque como que innovamos una forma diferente de ir a ver un concierto. Antes eran la forma de ir a una vida nocturna, social, así de ir a un bar, era en la noche en bar, puros adultos y tomando y desvelándose. Y nosotros, se nos dio la oportunidad de hacerlo en un teatro, que antes era el Teatro Silvia Pinal, cabían más de 1,000 personas. Y ahí en ese teatro hicimos bastantes conciertos y a la gente le encantaba porque era el lunes, que era el día que nos podían prestar el teatro, porque los lunes no había función. Y era temprano, sin estar tomando, sentados en una butaca como con tu familia, llevaban a veces a los niños en un ambiente familiar y les encantaba, les gustaba mucho, era una forma diferente de presentar a un artista. Me acuerdo que la primera vez que alguien me dijo, no te va a ir bien, ¿cómo en un teatro y sin tomar y sin desvelarse? No, así no se usa. Pero bueno, les gustó mucho esa forma. Ahora, la verdad, ya no hacemos tantos eventos, ya cada vez se hizo más difícil. Y ahorita, en este año en especial, hay algo que salió de los donativos, que no está correcto porque la gente que acostumbra a dar donativos ya se les puso como una barrera, porque la gente que da donativos lo puede deducir de sus impuestos. Y bueno, ahora ya surgió la nueva modalidad este año y bueno, nos va a afectar bastante porque
ya no, hay mucha gente que ya no va a poder dar donativos. O sea que ha habido varias restricciones para fondear al proyecto Camina. Por un lado, pues estamos en una pandemia, no podemos hacer ningún tipo de Por la conciertos, pandemia, ¿no? exactamente. No, Dos, pero cada vez se fue dificultando más. Los artistas y llegamos a hacer en el Auditorio Nacional también. ¿tú ibas, Julie? Sí, Chiquita. íbamos a Tatiana. No, y al de Lutero creo que también una vez fui. Hasta tengo ahí mi foto. Con el 00. Sí. Sí, fue muy divertido, y también era muy, la verdad, sí logramos hacer un lugar que es un centro de investigación que está en Calzada de Tlalpan. Y la verdad que sí, trabajan bastante bien. Que yo pienso que con los recursos que recibimos en México, comparado a lo que hacen en otras partes del mundo, pues es mínimo, pero se ha hecho mucho lo que han avanzado. Han llegado a publicar, generalmente los lugares de trabajo de ciencia, los científicos, el que logra poner su trabajo en una revista, publicarlo en una revista seria, científica, es como los logros que pueden tener, ¿no? Es muy importante. Para llegar a publicar algo, lo tienen que trabajar durante años, puede ser, demostrar muchas veces, no una vez, que se duplique, que se triplique, que lo puedan, ¿cómo se dice?, replicar en todas partes del mundo. El estudio que salió, o sea, lo que se logró estudiar y como un protocolo de investigación que lo demuestran, miren, esto funciona de esta manera, no lo aceptan tan fácil, lo tienen que probar y replicar en muchas partes del mundo, y ya después de que ven que sí funcionó, y es como una receta de cocina, tú pones los ingredientes y si no te sale, pues no está bien. Y aquí es parecido, es lo mismo, tienen que replicarlo, hacer tal como dice el estudio, el trabajo, y si da el mismo resultado, entonces se publica. Entonces, este centro de investigación ha publicado ya artículos. Ha publicado muchos trabajos en revistas científicas reconocidas internacionalmente. ¿A qué atribuyes esta disminución en la recaudación de fondos? O sea, ¿qué fue lo que pasó que dificultó el crecimiento o el sostén del proyecto? Fueron una serie de factores que todos estamos padeciendo. La verdad, ahorita, antes de la pandemia ya estaba un poco mal, pero llegó la pandemia y ahorita está con nueva regla que salió de los donativos, que está fatal, que en Estados Unidos o en otras partes del mundo están muy acostumbrados, tienen la cultura de dar donativos, la gente da donativos y por el otro lado pues se le retribuye, ¿no? Se lo deducen sus impuestos, ¿no? Y aquí no existe mucho esa cultura de por sí, y ahora con esta nueva ley de que la gente ya no va a poder deducir sus donativos, no sé qué va a pasar. Sí está complicado, pero vamos a tener fe que se vayan arreglando las cosas y cambien. Y ojalá que el proyecto funcione, ¿no? Porque me parece que mantener un centro de investigación, ¿es privado o es una colaboración con instituciones públicas? Es completamente privado y es algo que, la verdad, es como de aplaudir, porque en general, en todas partes donde se hace investigación, siempre están en conjunto con las universidades, con lugares, generalmente universidades, donde
están colaborando en común, ¿no? Yo no conozco muchos lugares que sean privados, a lo mejor hay, pero aquí es privado y nosotros la verdad cuando iniciamos sí teníamos mucho, mi esposo, él tenía mucho la idea de que iba a pasar como en Estados Unidos. Aquí, si tú, en Estados Unidos si dan una institución privada, reúne una cantidad, el gobierno le dice, yo te voy a empatar, lo que tú reúnas, lo que tú logres tener, yo te lo empato. Y de esa manera, bueno, colaboran y se ayuda mutuamente, ¿no? Tienes un apoyo del gobierno. Aquí cuando iniciamos, mi esposo pensó que eso iba a suceder y la verdad no sucedió. Y entonces este proyecto No lleva existe. 30 y pico años manteniéndose de puros fondos privados, Privados. tratando de encontrar cómo reconectar los nervios dañados en lesiones medulares. Sí, exactamente. Entonces es realmente encomiable. Ahora sí que eso sí es un acto sinvergüenza. Sí, y mira, la verdad es que si no se ha logrado algo, es porque en general en todo el mundo no se ha logrado. No es que aquí solamente no se ha logrado. Hemos tenido los logros que te digo, por ejemplo, las publicaciones y todo eso. Pero independientemente de lo que el día de mañana, ojalá que logren encontrar la manera de reconectar esas neuronas, lo que sí es que es un lugar donde se trabajan muchos estudiantes que más o menos son del tema de neurociencias. Ahí ese lugar ellos tienen la oportunidad de hacer sus doctorados, sus maestrías, sus trabajos de protocolos de investigación. Hay muchos pasantes de medicina que hacen su servicio social ahí. O sea, aunque no se ha llegado al fin que se busca, pero sí en el camino todo eso sí se ha logrado y sí sigue caminando de milagro porque sí cada vez se hace más difícil, la verdad. La verdad recibe mi reconocimiento por esta encomiable labor. Es decir, hacer ciencia es complejo y hacer ciencia sin fondos públicos me imagino que es muchísimo más. Pero además invitar a jóvenes a que se mantengan en la ciencia, en la neurociencia, en la tecnología conectados, en donde se fundamenta, digamos, esto con recursos privados, es realmente admirable. Recibe, por favor, mi admiración. Gracias. Y la gente que se quiere acercar al proyecto Camina, ¿cómo le hace? ¿A través de qué medios se conectan con ustedes? De la Julie, ¿de Julie? ¿De qué? No, yo lo que te iba a decir es que aquí el que puede hablar mejor de todo eso es mi esposo, porque la verdad, él, gracias a él, o sea, yo la verdad que sí, trabajé mucho, ahora que ya no hacemos tantos eventos y que ya está todo un poquito más difícil, ya no trabajo tanto, digamos, en la parte administrativa y organizar. Antes, para vender los boletos también eso era algo así como eran eventos privados. No creas que era algo que podíamos publicitar, tampoco se podía mucho publicitar, eran eventos privados. Por ejemplo, un día que hicimos a Juan Gabriel, nos dijo, la condición es que no pueden hacer un solo anuncio de nada. Entonces, vender más de 1,000 boletos sin anuncios, pues todo lo hacíamos a través de, se corría la voz, los amigos, familia, pero sí, la verdad que sí, han cambiado los tiempos y nos preguntabas cómo llegar a Proyecto Caminar. ¿Qué te diré? Tenemos los datos, si quieres. Por favor. Te los doy, pero está en Calzada de Tlalpan, 4430.
Ok. ¿Sabes Ok. el teléfono? No me acuerdo del No teléfono. importa, Raquel, los ponemos aquí abajo del programa. Ahorita nos los pasas y lo ponemos aquí Oye, abajo en a el ver, que es la maravilla de la tecnología. proyecto. Sí, No te preocupes, Raquel, ahorita lo revisamos. gracias. A ver, se nos está acabando el tiempo y me gustaría escuchar sus reflexiones de estos 3 hilos fundamentales. El hilo de la música, el hilo de la gastronomía, y esa es una gastronomía de casa, de hogar, de practicidad, y el hilo de la filantropía, ¿no? Porque mover a tanta gente, lograr un proyecto tan grande como Camina, lograr también fondear a otras organizaciones dentro de la comunidad judía a través de Rapsodia de Sabores, porque eso no lo han querido decir, pero yo lo voy a decir públicamente. Estos libros han ayudado a que jóvenes sigan estudiando, ha ayudado a que novias se casen, ha ayudado a una infinidad de sectores comunitarios, gracias también a la filantropía de la familia Harari. Entonces, ¿cómo viven ustedes estos 3 hilos conductores? Julie, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vivo? Pues yo creo que en el día a día, pues cocinas mientras también escuchas música y entonces se pasa más divertido el rato y convives con la familia también, o sea, como que ¿Qué es lo que más disfrutas de convivir en familia, Julie? las pláticas, los chismes, la convivencia, ver a la familia, reunirte, porque finalmente la familia es la familia. La No, familia. bueno, pero yo sí quiero agradecerle a mi esposo porque él fue el que me ayudó a lograr eso, que lo que hablábamos antes, que se logró ayudar a tantas instituciones, pues porque él me ayudó con su ayuda, fue elemental, estuvo dispuesto a, en lugar de venderlos y nosotros tener todas las ganancias, ayudar, gracias a Dios, que nos dio esa oportunidad. Una última pregunta, querida Raquel. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de un buen matrimonio? Porque constantemente a lo largo de nuestra conversación siempre dices, sí, afortunadamente tuvimos esta oportunidad y también dices gracias a mi marido. ¿Cuál es el secreto, Raquel? El amor. ¿Qué es para ti el amor? Es aprender a dar y a recibir incondicionalmente y a pesar de todas las adversidades que a todo mundo en cualquier momento nos llegan, la vida no es fácil, tener tu compañero que te acompaña, que te ayuda, que te apoya, que tenemos la empatía y solamente así se pueden soportar los momentos difíciles, porque de otra manera no se podría, la verdad, es, soportar, ¿no? Muchos momentos que necesitas un compañero y a veces no es al revés, una adversidad cuando no está fuerte la base se destruye, no resiste, se separa, ¿no? En cambio, Pero cuando hay amor, pues, es una bendición, la verdad es una suerte. muchísimas gracias. Amor, empatía, acompañamiento. Y esa es una muy buena fuente de bendiciones también, ¿no? Creo que es un ciclo que va y que viene. Así es.
Pues muchísimas gracias, Raquel. Las que nos- Oye, y también algo, y buena comida, porque tienes que tener tu estómago contento. el estómago contento, si quieres a tus hijos darles de comer, como dice nuestro viejo dicho, ¿no? Yo les invito a que conozcan Rapsodia de Sabores, que conozcan también Rapsodia de Postres, que son 2 libros de recetas maravillosos y están en todos lados, ¿verdad? Ya se puede comprar en las plataformas digitales. Sí, sí. Sí, se puede comprar en Amazon, en Mercado Libre, en Gandhi, en la librería del Fondo de Cultura, en la Casa del Libro, directamente en nuestra página. Te la compartimos también para que la pongamos ahí abajo. O sea, no hay pretexto. Si quieren saber de cocina tradicional judía, si quieren saber de cocina mediterránea, israelí y las delicias mexicanas, cómo se hacen, y son neófitos en la cocina como yo, les recomiendo muchísimo Rapsodia de Sabores y Rapsodia de Postres, porque en serio es a prueba de personas poco agraciadas en la comida, la cocina como yo. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a ti. Y algo que va a estar ya próximamente es el ebook. Entonces es algo muy bueno porque lo vas a tener, lo puedes ver de tu iPad, de teléfono, que muchas veces no vas a, si estás fuera de tu casa o no lo tienes que tener físicamente. Y también la aplicación. Pues ya estamos. Esperamos también esos datos y todos se los vamos a poner ahí. Quiero agradecerte a ti, Raquel, a ti, Julie, y quiero también agradecer a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace posible Sinvergüenza. Quiero agradecerle muchísimo a Eric King, mi queridísimo productor que siempre me cuida, también a Diana Quiñones y a Tania Valdés, que están siempre en diseño, a Danae Ramírez, a Miguel Carlo, a todo el equipo de Radio 13 Digital que nos tienen en todas las plataformas. Estamos en Facebook, YouTube, Amazon, Apple, Deezer, Spotify, la que ustedes quieran. Ahí está Sinvergüenza, siempre pues para presentarles una historia de amor, de resiliencia y como decimos en Radio 13, para conectarnos con nuestra luz. Yo soy Shoshana Turquía, muy buenas tardes. Gracias.